por la tarde. Oiga, una noticia también que le está dando vuelta al mundo, no solamente en México, es el asunto de Walmart. La verdad es que se está acusando a Walmart de tener prácticas corruptas, extorsiones, cochupos, como le decimos aquí en México. La verdad es que han caído muchísimo las acciones de esta gran empresa, de las empresas más grandes en el mundo, y en México, por supuesto, no es la excepción. Walmart acaba de sacar un comunicado, pero antes de eso déjeme saludar y agradecer al doctor Jordi Micheli, doctor en Economía, maestro de Economía en la UAM, Unidad Azcapotzalco. Doctor Jordi, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raimundo Cruz. Le agradezco 49 ciudades del país enlazadas en este momento. Creo que va a ser muy importante lo que usted nos pueda esclarecer y sobre todo esta entrevista se va a ver en unos instantes más, en un ratito más, en nuestro portal www.enterados.net, entera el 2 con número.net, así que creo que va a ser muy importante, interesante. Doctor, yo le pregunto, ¿qué tanto le afecta a una empresa de la envergadura del tamaño de Walmart estas prácticas que de corrupción, de tranza que se están haciendo en México? Es algo, creo que en México es algo, pues, el pan nuestro de todos los días, pero en Estados Unidos parece que las cosas son distintas, doctor. Bueno, yo creo que las actividades de corrupción para expandir las grandes empresas no son privativas de México. El problema, lo que sí parece ser demasiado privativo de nosotros es el hacerse la vista gorda ante esas prácticas de corrupción. Pues inmediatamente ha salido a la palestra gente de la Bolsa Mexicana de Valores, el silencio del gobierno, pretendiendo quizá pasar de puntitas frente al hecho, pero el hecho es importantísimo. Fíjese que Walmart, cuando inició su expansión internacional, el primer lugar en donde hizo inversiones extranjeras fue en México, al inicio de los años 90. Qué dato tan interesante. Sí, o sea, México tiene un papel muy importante en la expansión internacional de Walmart. Empezó en México antes inclusive que en Canadá, ¿sí? Para más señas, hablamos del Sam's Club de Polanco. Sí. Perdón por la publicidad, pero sí, ahí pero estamos hablando de esta empresa, claro. Ahí es donde empezó, y sí. Fíjese qué interesante. No puede ser menos que un acto de corrupción lo que esté detrás del hecho siguiente. Mire, en realidad en los años recientes la economía mexicana ha tenido un desempeño muy mediocre, por no decir muy pobre. Ha habido una tasa de crecimiento del 1.7, 1.8 en promedio del Producto Interno Bruto. El consumo interno ha crecido del orden de 1.7%, es decir, no ha habido crecimiento. Prácticamente nada. Gente, y eso lo sabemos perfectamente. Al contrario, el país ha empobrecido, su gente también. Y en cambio estos grandes almacenes han crecido como si estuviéramos en una economía no del primer mundo, sino en una economía sideral. Y también un dato interesante es que la mayor parte de ese crecimiento, aunque es nacional, si nos fijamos, ha tenido lugar en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Alrededor del 30-40% de las inversiones son básicamente de los municipios mexiquenses. Ese es un dato interesante, no digo más, pero ahí hay muchas cosas que mirar. Ahora, estamos entrevistando auditorio al doctor Jordi Micheli, espero haber pronunciado bien su apellido, doctor. Es doctor en Economía, maestro de Economía de la UAM, Unidad de Azcapotzalco. Estamos platicando el asunto de Walmart, estos actos de corrupción donde las finanzas de esta empresa, las acciones han venido a la baja de manera brutal. Hoy se anuncia que crearon un puesto, algo así como un SAR anticorrupción, después de Niño Ahogado quieren tapar el pozo, porque hay que decirlo, Walmart es la empresa de menudeo más grande en el mundo. Así es. Por supuesto, en México Walmart se cuece aparte de todas las demás, y voy a hablar de todas ellas, de aunque meta el golazo. Ahí está Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, no sé cuántos más, todas ellas se juntan y apenas así podrán competir con Walmart. Lo que llama la atención es cómo ha crecido tanto, como bien lo dice usted, doctor Jordi, donde la economía en México ha crecido de manera, ni siquiera ha crecido de manera muy escueta, y esta tiene una expansión brutal. Hoy entendemos por qué. Hoy nos damos cuenta por qué, claro, hubo tranza, hubo dinero de por medio para que se agilizaran este crecimiento de manera tan exponencial. Y otro dato que también que llama la atención es, ¿se acuerda lo que acaba de pasar con Comisión Federal de Electricidad? Sí, un gerente, un sujeto ahí con un cargo importante,
esas empresas que supuestamente estaban también dándole mantenimiento a las aeronaves del gobierno federal, donde aparentemente pues han muerto ya secretarios de gobernación. Entonces parece que esto es algo muy recurrente en México, pero como Walmart es una empresa a nivel internacional, por eso se hizo un verdadero escándalo, y la verdad es que llama la atención. Aquí la pregunta es, Walmart está recibiendo su castigo, las autoridades mexicanas nada, las autoridades que se vieron involucradas nada, el gobierno federal no dice absolutamente nada, así no las vamos a seguir, parece, doctor Jordi. Sí, yo creo que nos lo vamos a seguir así. Bueno, fin de sexenio es una gran operación tapadera en general, digamos, van a salir más cosas. Lo interesante aquí es que, mire, como hay autoridades de nivel municipal, ¿sí? Es muy fácil decir, bueno, no nos toca, es decir, tantos niveles de decisión que pues quizás se diluyan las cosas. El hecho es que esta empresa representó algo muy importante para la política de gobierno mexicano, porque mostraba que había crecimiento del empleo, mostraba que había grandes inversiones, etcétera. Bueno, ahora ya vamos sabiendo que están basadas en otra práctica económica muy frecuente, que es la corrupción. Claro. En Estados Unidos, esta empresa también es la gran generadora de empleo, ¿sí? Y tiene, desde luego, un modelo de negocio exitoso que está basado en un control férreo de la mercancía, control de inventarios innovador a través de informática, y también sueldos muy bajos y condiciones laborales que algunos incluso parodian o dicen que son de tipo esclavista. Ese es el modelo general que tiene Walmart de crecimiento, pero evidentemente la velocidad a la cual crecía, se hablaba de 50, 60 unidades de la empresa por año, no tiene nada que ver con las potencialidades de la economía mexicana. Por supuesto. Es una operación de regalar el mercado local a Walmart a base de corrupción y pues destrucción de empleos pequeños, locales, etcétera. Es la tienditas, por supuesto. Doctor, ¿esto le viene a pegar a la economía mexicana y alguna repercusión desde su punto de vista? Pues es muy pronto para verlo. En el tema, mire, es una empresa tan importante cotizando, cayó 14% hoy, si no me equivoco. Es una caída muy importante. Siendo también muy pequeña la estructura de la Bolsa Mexicana de Valores, y siendo Walmart tan importante, pues puede pegarle. No va a pegarle desde el punto de vista de la actividad económica general, pero sí a ese nivel puede ser importante. Los días siguientes nos dirán qué pasa. Está muy ligado a lo que pase con la cotización de Walmart en Estados Unidos. También bajó en un 5% el día de hoy, si no me equivoco, aproximadamente. Entonces la percepción de corrupción en Estados Unidos y lo que pase allá puede arrastrar a nivel financiero lo que pase en la cotización de Walmart en México. De todos modos, Walmart ya está posicionado, ya tiene la estructura de control cuasi monopólico del consumo de las mayorías en México, así que está ya estructurado ese mercado a favor de realmente de no le va a pasar nada. Que era importante lo que usted nos pudiera decir, doctor Jordi Micheli. Gracias, muy amable. Espero que sea la primera de muchas ocasiones, doctor en Economía, maestro de Economía de la UAM. Gracias, muy buenas tardes. Ahí está, pues, si vean que saca Walmart, dice Walmart, ha estado trabajando de manera diligente en cumplimiento con la ley contra prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos. Esto se abrevia así, FCPA, es las prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos. En México hemos iniciado una serie de acciones para fortalecer el cumplimiento de las prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos, y hemos implementado mejoras a las medidas del cumplimiento que incluyen políticas y procedimientos robustos, controles internos, capacitación, procedimientos mejorados de auditoría y protocolos para el escalafón y remediación de problemas. Fíjese qué dato nos da el doctor Jordi Micheli. Walmart es una empresa muy grande, pero que tiene condiciones muy inequitativas supuestamente a los trabajadores. Habría que ver si esto es verdad, le digo, pero es un dato interesante. Ahí está pues la información. Voy a ir a la pausa comercial y regreso con usted. Por la tarde.